Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Llovía esa noche. No solo una llovizna ligera, sino un furioso aguacero, golpeando contra el pavimento, como si intentara lavar toda la suciedad. Allí estaba yo, parado en la puerta abierta, observándola, Laura, esa tormenta personificada, parada bajo la lluvia. Su cabello rojo estaba pegado a su rostro, su ropa empapada, y la manera en que me miraba, sabía que esto no se trataba solo de mojarse. ¿Es esto lo que querías?, gritó sobre el rugido de la lluvia. Su voz estaba cruda, teñida con un tipo de traición que corta profundo. Yo no quería nada de esto, pero aquí estábamos. No lo sabía, dije, retrocediendo para dejarla entrar, no por cortesía, sino porque no quería que los vecinos vieran este espectáculo. Laura pasó a mi lado furiosa, goteando ira y agua de lluvia por el piso que acababa de limpiar esa mañana. En mi sala, el aire se espesó con tensión. Laura se volvió hacia mí, sus ojos ardían. Sabías que Jen estaba metiéndose con mi esposo. No hiciste nada. Levanté las manos. Un intento débil de protegerme de sus acusaciones. Me enteré al mismo tiempo que tú, Laura. Hace apenas una semana. Mentiroso. Su palabra fue una bofetada. ¿Crees que soy una tonta? Sentí el calor subir a mis mejillas. No era solo la confrontación, también era la culpa. Jane, mi esposa, su aventura, nada de eso tenía sentido aún. Aquí estaba Laura, la traicionada y despreciada, parada en mi casa, exigiendo verdades que yo mismo aún no había aceptado completamente. Te lo juro, Laura. Estoy igual de confundido que tú. Pero mientras hablaba, mi voz vacilaba, la mentira amarga en mi garganta. Había sospechado, tal vez incluso sabido en algún nivel, pero elegí apartar la mirada, sepultado en mi propia cobardía. La mirada de Laura se suavizó ligeramente, sus hombros se encorvaron. La pelea pareció drenarse de ella mientras se hundía en mi sofá, sus manos cubriendo su rostro. ¿Qué vamos a hacer? Su vulnerabilidad me impactó. Esto no se trataba solo de mi matrimonio roto o su hogar arruinado. Se trataba de nosotros, unidos por el engaño de las personas que amábamos. En ese momento, un plan comenzó a formarse, oscuro y retorcido como la tormenta afuera. Si la redención no era una opción, tal vez la venganza lo fuera. Creo que sé cómo hacer que paguen, me encontré diciendo, las palabras frías y afiladas contra el aullido de la tormenta afuera. Laura levantó la vista, sus lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en sus mejillas. ¿Cómo? Reunimos evidencia. Los exponemos públicamente. Hacer que sientan una fracción de lo que estamos sintiendo ahora. Asintió lentamente. Una determinación sombría se apoderaba de sus rasgos. Quiero que sufran, no solo que reciban un golpecito en la muñeca. Lo harán, le aseguré, sintiendo el peso de nuestro pacto sellando un vínculo forjado en la traición. Se arrepentirán de habernos traicionado. Mientras Laura se levantaba para irse, la lluvia aún golpeando contra las ventanas, supe que este era el punto de no retorno. No solo para nuestro plan, sino también para mí. Mientras ella salía por la puerta, su silueta una sombra oscura contra el telón de fondo tormentoso. Una parte de mí se preguntaba si esto era justicia o simplemente otro paso hacia la destrucción mutua. Pero luego cerré la puerta, el sonido resonando como un veredicto final, y todo en lo que pude pensar fue, que venga la tormenta. Déjame decirte, cuando invitas a un huracán a tu sala de estar, no esperas que se siente y tome té. Pero allí estábamos, Laura y yo, sentados frente a frente con la tormenta rugiendo afuera y otra gestándose entre nosotros. Se sentía como si la traición se hubiera filtrado en las mismas paredes de mi hogar, pesada y sofocante. ¿Crees que esto se trata solo de Jenny, mi esposo? La voz de Laura era una hoja, cada palabra cortando el silencio. Esto también es sobre nosotros. Podrías haberme advertido, podrías haberme salvado de esta humillación. La miré, el peso de sus palabras presionándome. No sabía lo profundo que iba, confesé, sintiendo el picor de mis propias mentiras. En el fondo, había visto las señales, ignorado los susurros de duda. Era más fácil quedarse ciego que enfrentar la verdad. Laura se inclinó, sus ojos buscando los míos. ¿Realmente no lo viste? ¿O elegiste no verlo?
Quise apartar la mirada, escapar de su mirada, pero no pude. Quizás no quise verlo, admití, las palabras cargadas de culpa. Verlo significaría tener que lidiar con ello. ¿Y ahora? Ella insistía, empujándome hacia un rincón. Ahora quiero arreglar esto. No solo por mí, sino también por ti. Ella se burló, un sonido áspero y amargo. ¿Arreglar esto? Ya pasamos mucho más allá de poder arreglar algo. Eso golpeó más fuerte de lo esperado. Ella tenía razón, por supuesto. No había arreglo, solo un ajuste de cuentas. Entonces los exponemos. Nos aseguramos de que todos sepan lo que hicieron. Los ojos de Laura se oscurecieron, un gris tormentoso que coincidía con el cielo afuera. Quiero más que solo exponerlos. Quiero que pierdan todo, como yo perdí. El dolor crudo en su voz retorció algo dentro de mí. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. O eso me decía a mí mismo. Perderán más de lo que esperaban, dije, mi voz baja y firme. ¿Cómo? Su única palabra fue un desafío, lanzado como un guante. Documentamos todo. Fotos, mensajes, lo que sea necesario. Esbocé el plan, cada detalle meticulosamente elaborado para infligir el máximo daño. ¿Y después? ¿Qué sucede cuando la tormenta se despeja? Su pregunta era más para ella que para mí, un susurro perdido en el rugido de la lluvia. No tenía una respuesta para ella. Ni siquiera tenía una respuesta para mí mismo. Todo lo que sabía era que el camino que estábamos siguiendo era oscuro y retorcido, y no había vuelta atrás. Lo llevamos a cabo, dije finalmente, más un juramento que una afirmación. Sin importar qué. Laura asintió, un pacto sellado en la sombra de la traición. Mientras se levantaba para irse, el silencio entre nosotros se llenaba de promesas y amenazas no dichas. Empezaré a reunir lo que pueda, dijo, deteniéndose en la puerta. No te eches atrás conmigo. No lo haré, prometí, y lo decía en serio. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, dejándome solo con la tormenta, me di cuenta de que ya no era solo un espectador en mi propia vida. Era un arquitecto de la venganza, y el plano estaba frente a mí. Mientras la lluvia golpeaba contra la ventana, reflejando el tumulto dentro de mí, sabía que no había redención al final de este camino. Solo quedaba la esperanza de satisfacción, de ver servida la justicia, incluso si era por nuestras propias manos. Y mientras estaba allí, escuchando la tormenta, no pude evitar sentir que este era exactamente el lugar donde estaba destinado a estar. ¿Sabes? Cuando empiezas a planear venganza, realmente no esperas sentirte bien al respecto. Se supone que debe ser oscuro, un camino que recorres con el corazón pesado, o eso pensaba. Pero allí, trazando la caída de mi esposa, Jane, y su amante, el esposo de Laura, no pude evitar la emoción que me recorrió. Era eléctrico, este sentimiento de recuperar el control de quienes me habían quitado tanto. Laura vino al día siguiente por la noche, con determinación en su rostro. Tengo la primera tanda de mensajes de texto, dijo, entregándome su tableta. Los mensajes pasaron, cada uno un clavo en el ataúd que estábamos construyendo para nuestros cónyuges. Bien. He concertado una reunión con un investigador privado para mañana. Viene muy recomendado, le dije, sintiéndome un poco como un personaje de esas películas de suspense que solía ver, cuando las tardes eran solo para relajarse, no para conspirar. Laura asintió, con los labios apretados en una delgada línea. ¿Cuál es nuestro objetivo final aquí?, preguntó, yendo directo al grano. Los arruinamos, dije simplemente. Financiera, socialmente, en todas las formas que importan. Ellos nos quitaron la vida, Laura. Solo estamos equilibrando la balanza. Ella me miró, su mirada afilada. Equilibrando la balanza, repitió, y algo en su voz me hizo preguntarme si estaba empezando a dudar de esta vendetta. Pero luego negó con la cabeza, como si despejara un pensamiento, y se acercó más. Cuéntame más sobre este investigador privado. Es discreto, minucioso. Seguirá sus movimientos, reunirá evidencia del asunto, cualquier cosa que demuestre que han estado mintiendo no solo a nosotros sino a todos. Su reputación será lodo cuando terminemos. Los ojos de Laura brillaron con un fuego frío. ¿Y el dinero? Ese es el punto clave, admití. Les golpearemos donde más les duele. Jen tiene una cuenta de ahorros que cree que no sé.
La vaciaremos. Redireccionaremos los fondos como donaciones a todas las organizaciones benéficas que odia. ¿Y el negocio de mi esposo?, preguntó Laura, un toque de venganza en su tono. Nos aseguraremos de que fracase. Tengo algunos contactos que me deben favores, malas críticas, inspecciones sorpresa. Se derrumbará. Era oscuro, este camino en el que estábamos, pero cada paso se sentía justificado. Más que eso, se sentía necesario. Laura y yo no éramos solo cónyuges despreciadas, éramos vengadoras, corrigiendo las injusticias que se nos habían hecho. Mientras ella se marchaba esa noche, no pude sacudirme la emoción mezclada con un toque de culpa. Pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, la culpa se desvaneció, superada por una oleada de adrenalina. Esto era guerra, y en la guerra, no hay lugar para la misericordia. Más tarde, acostado en la cama, mirando el techo, pensé en la mirada en los ojos de Laura. Había algo allí, un reflejo de mi propia confusión. Estábamos juntos en esto, unidos por la traición, impulsados por un deseo compartido de venganza. Les haré pagar, susurré en la oscuridad, una promesa tanto para mí como para Laura. El plan estaba establecido, las piezas en movimiento. No había vuelta atrás ahora. Mañana, me reuniría con el investigador privado, y luego no habría dudas, no habría vacilaciones. Solo venganza. Pura y simple. ¿Sabes? Es extraño cómo la vida puede cambiar como una moneda, un minuto estás abajo, al siguiente estás tramando venganza con alguien que apenas conocías antes de que todo se desmoronara. Si meses atrás me hubieras dicho que Laura y yo seríamos algo más que conocidos, habría reído. Pero allí estábamos, hasta el cuello en conspiraciones, y me encontré no solo conspirando con ella, sino realmente confiando en ella. Ella vino de nuevo anoche, su rostro sombreado por la luz del porche, luciendo como todo un cómplice que esperarías en una historia como la nuestra. El investigador privado cumplió, dijo al entrar, su voz una mezcla de triunfo y temor. Tomé la carpeta que me entregó, abriéndola para ver fotos, mensajes, evidencia irrefutable de las mentiras que habían sido nuestros matrimonios. Esto es bueno, murmuré, aunque, bueno, parecía un término retorcido para algo tan condenatorio. Laura me observaba, con los brazos cruzados. Es más que bueno. Es un arma humeante. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos no reflejaban el humor. Podemos comenzar la siguiente fase. Me detuve, sorprendido por su elección de palabras. Nosotros. Esta alianza había comenzado como un uso mutuo de recursos, un objetivo compartido de retribución. Pero ahora, se sentía como algo más vinculante, algo de lo que ninguno de nosotros podría alejarse incluso si quisiera. Mañana, dije lentamente, filtraremos la primera tanda de mensajes a los contactos de Jane. Para el final de la semana, su estatus social estará tan destrozado como lo estaba mi confianza. ¿Y mi esposo?, preguntó Laura, un borde afilado en su voz que me hizo levantar la vista. No sabrá que lo golpeó. Sus socios comerciales recibirán consejos anónimos sobre sus indiscreciones. La duda engendra desconfianza, y la desconfianza arruina negocios. Hubo una pausa, pesada y cargada. Luego Laura asintió. ¿Y nosotros?, preguntó, y sentí el peso de esa simple pregunta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Suspiró, apartando la mirada. ¿Somos solo aliados en esto? ¿O hay algo más? No esperaba eso. No esperaba que esto se volviera personal. Pero ¿cómo no sería así? Éramos dos personas, quemadas por aquellos a quienes amábamos, encontrando consuelo en el objetivo compartido de la venganza. Era un vínculo, de una manera oscura y complicada. Superemos esto primero, dije, sin confiar en mí mismo para explorar más allá de los planes y las conspiraciones. Laura asintió, aunque vi algo parpadear en su expresión, decepción, tal vez, o alivio. Era difícil de decir. De acuerdo. Entonces, después de esto, veremos con qué nos quedamos. Terminé por ella, dándome cuenta de la verdad en eso. Esta alianza podría ser temporal, solo un medio para un fin, o podría convertirse en algo que ninguno de nosotros podría predecir. Ella se fue sin decir una palabra más, y me quedé mirando la puerta cerrada, preguntándome sobre las ramificaciones de lo que estábamos haciendo. No solo para nuestros cónyuges, sino para nosotros.
¿Nos estábamos convirtiendo en los villanos de nuestra propia historia? ¿O estábamos reclamando algo de control sobre nuestras vidas destrozadas? De cualquier manera, no había vuelta atrás. Mañana, caería el primer dominó, y yo sería quien lo empujara. No estaba seguro si eso me hacía sentir poderoso o impotente, pero sabía que debía hacerlo. Mientras me iba a la cama, con los planes colocados ordenadamente en mi mesita de noche, me di cuenta de que, a pesar de la oscuridad de nuestras acciones, estaba deseando volver a ver a Laura. Y eso, quizás, fue el giro más inesperado de todos. Sabes, hay un punto en cada plan, especialmente en los oscuros, donde te detienes al borde, sabiendo que el próximo paso cambiará todo. Esa era yo, la noche antes de que todo estuviera listo para desencadenarse. No podía dormir. En cambio, revivía cada momento que nos había llevado hasta aquí, a este acto final de retribución. Cuando Laura llegó al día siguiente, su rostro era una máscara de determinación. «Es hora», dijo, su voz firme, sin traicionar ninguno de los temblores que probablemente la recorrían, al igual que a mí. Nos encontramos en mi sala de estar, la misma habitación donde esta alianza se había forjado. Ella dispuso los documentos, las fotos, los mensajes, los correos electrónicos, todo extendido como las piezas de un siniestro rompecabezas. Primero, enviamos estos a los padres de Jen, dije, recogiendo un montón de impresiones. Luego, a sus socios comerciales. Laura asintió, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su teléfono, lista para enviar el primer mensaje. Era una cosa planificar, otra ejecutar. Y luego, su voz era más tranquila ahora. Luego los observamos desmoronarse. Respondí. No había satisfacción en mi voz, solo una sombría finalidad. Ella presionó, enviar. Y estaba hecho. Los misiles digitales se lanzaron a las vidas de nuestros cónyuges, llevando consigo el poder de destruir. Nos quedamos allí, en silencio, esperando. No pasó mucho tiempo. El teléfono de Laura vibró. Leyó el mensaje, su rostro pálido. Es Jen. Ella sabe. ¿Qué está diciendo?, pregunté, aunque no estaba seguro de si quería saber. Laura me entregó el teléfono. El mensaje era breve. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», había escrito Jen. Debería haberme sentido victorioso, pero todo lo que sentí fue un hueco dolor. «Todavía no entiende por qué», murmuré, devolviendo el teléfono. Laura me miró, sus ojos oscuros. «¿Te arrepientes?», preguntó. Una pregunta simple, pero cargada con el peso de todo lo que habíamos hecho. «No», respondí, y lo decía en serio. Pero la verdad era más compleja. No lamentaba exponer la traición, pero lamentaba lo que me había convertido en el proceso, un hombre impulsado por la venganza, capaz de destruir todo a su paso. Luego, el teléfono de Laura sonó. Ella contestó, su voz un susurro. «Sí, soy yo». Pausa. «Entiendo». Colgó, su rostro ceniciento. «Era mi abogado», dijo lentamente. «Mi esposo quiere reunirse. Quiere hablar». «¿Y tú vas a ir?», pregunté, sorprendido. «Tengo que llevar esto hasta el final», respondió. «Necesito enfrentarlo, una última vez». Mientras ella se iba, me preguntaba sobre el costo de nuestra vendetta. Vendetta. Las injusticias que se nos habían hecho, pero al hacerlo, ¿habíamos perdido partes de nosotros mismos? Esa noche, la casa estaba demasiado tranquila. Me senté solo, rodeado por los escombros de vidas destrozadas, incluida la mía. Los documentos aún estaban dispersos sobre la mesa, acusadores. Pensé en recogerlos, tirarlos, pero no tirarlos. A la mañana siguiente, recibí mi propia llamada. Era Jen. «Necesitamos hablar», dijo, su voz fría. «Está bien», fue todo lo que pude articular. Mientras colgaba, me di cuenta de que esta era la verdadera culminación de nuestro plan, no el caos que habíamos creado, sino las confrontaciones que nos esperaban, aquellas que nos obligarían a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones de frente. Así que, esperé a Jen, preparándome para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que sea lo que sea, lo merecía. Después de todo, ¿no es de eso de lo que se trata la justicia? Así que ahí lo tienes. El polvo se ha asentado, de manera un tanto desordenada, en el paisaje de nuestras vidas. Jane vino a verme,
sus ojos vacíos, no con perdón, sino con la cruda realización de todo lo perdido. Nos sentamos uno frente al otro, el silencio entre nosotros estirado como un alambre. Vi las fotos, dijo Jen finalmente, su voz plana. Y los mensajes. Asentí, encontrando difícil mirarla a los ojos. Lo sé. ¿Por qué? Fue más una exhalación que una pregunta, cargada con todo el dolor de la traición. Necesitaba que supieras cómo se sentía, dije, mi propia voz apenas por encima de un susurro. No se trataba solo de venganza, se trataba de comprender, de compartir el retorcimiento desgarrador del engaño. Jen negó lentamente con la cabeza, con las lágrimas al borde pero sin caer. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? La miré. Realmente la miré, por primera vez desde que todo esto comenzó. Creo que empezamos por aceptar que se acabó. Dije que se avanzó. Creo atrás. No después de todo. Asintió, las lágrimas finalmente derramándose. Supongo que sí. Acordamos separarnos, terminar formalmente las cosas. Fue doloroso, pero también hubo una especie de alivio en ello, una oportunidad de reconstruir desde las ruinas. Después de que Jen se fue, me quedé allí, el peso de su ausencia pesando en la habitación. Luego mi teléfono vibró. Era Laura. Podemos encontrarnos, decía su mensaje. Dudé. Luego escribí rápidamente. Sí. Laura y yo nos reunimos en la misma cafetería donde habíamos planeado gran parte de nuestra venganza. Se veía cansada, agotada por el desgaste emocional de las últimas semanas. Él aceptó el divorcio, dijo sin rodeos. Dijo que lo lamentaba, que había sido un tonto. ¿Y tú?, pregunté, sorbiendo mi café para ocultar el temblor en mis manos. Le dije que necesitaba seguir adelante, respondió. Y lo necesito. Hablamos durante mucho tiempo, no sobre venganza o traición, sino sobre lo que viene después. Fue extraño, hablar sobre el futuro cuando gran parte de nuestro pasado reciente se había centrado en el pasado. ¿Crees que alguna vez superaremos esto?, preguntó Laura, su mirada encontrándose con la mía. No lo sé, admití. Pero creo que tenemos que intentarlo. Al salir de la cafetería, una parte de mí se sintió más ligera. Las cadenas de nuestro pacto vengativo habían sido pesadas. Había un sentido de posibilidad. Esa noche, empecé a empacar mis cosas. La casa se sentía demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. Decidí mudarme, encontrar un lugar más pequeño donde pudiera empezar de nuevo, encontré una foto de Jen y yo, tomada antes de todo el dolor. La miré durante mucho tiempo. Luego la coloqué suavemente en una caja marcada como guardar. La venganza había parecido justicia en ese momento, una forma de equilibrar las balanzas. Pero sentado entre cajas de mi vida pasada, me pregunté si alguno de esos actos había valido el costo. El dolor que le había infligido a Jen, el dolor que Laura y yo habíamos sufrido, ninguna victoria podría compensar eso. Tal vez no haya verdadera redención por lo que hice. Pero en este nuevo comienzo, espero encontrar algo de paz, construir algo bueno a partir de los escombros de mis elecciones. Así que aquí estoy, contándote todo esto, esperando que sirva más como una advertencia que como cualquier otra cosa. La venganza puede parecer dulce, pero su secuela es amarga, persistiendo mucho después de que la dulzura se desvanezca.